creo que me voy a callar y que vamos ya directamente a presentar a nuestro invitado de hoy. Jorge Escotado, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Pues encantados de tenerte, David, ¿no? Hoy que invitado de lujo. Pues un placer, porque hacía un tiempo, o hacía un año concretamente, hacíamos un homenaje al gran maestro que ha servido de inspiración para nosotros y para este humilde programa, Antonio Escotado, y un día como hoy, que se cumple un poquito más de un año desde su muerte, por desgracia, pues tenemos el honor de tener aquí a su hijo Jorge, que va a estar con nosotros para hablar un poco de esta figura. Uh-huh. Así que, Jorge, yo creo que un poco lo primero podemos empezar pues presentándote tú y que nos cuentes qué haces, a qué te estás dedicando actualmente. Bueno, pues yo soy, por mis venas circula la tinta de toda la vida. A ver, mi abuelo era periodista y por parte paterna y por parte materna mi bisabuelo también era periodista. Entonces se puede decir que hay tinta en la familia. Yo he heredado esa parte. Lo que sucede es que mi padre, si tú quieres escribir y tu padre es Antonio Escotado, es un poquito jodido, sinceramente. Entonces lo que me he dedicado todos estos años es a estar cerca de él, aprender todo lo posible, hacer el formato esponja, ser una persona que es una esponja andante e ir aprendiendo todo lo que podía. Y ahora, pues bueno, yo me califico como emprendedor, tengo 2 editoriales, la primera la fundé hace 12 años y es una idea muy hermosa, se llama Memoralia, porque todavía merece ser contada, y me dedico a hacer biografías de la gente corriente, del héroe anónimo, por ejemplo, tu madre, tu abuelo, tu tío. Si vosotros queréis que todas esas historias que os cuenta no se pierdan, pues nada, yo mando un biógrafo a esa casa y hacemos una biografía preciosa. Pues y eso, bueno, sí. Tendrás que hacerla de tu padre, que no era una persona como mi abuelo, quizás. Es que es muy curioso, porque él hizo Amnesia y yo hice Memoralia. Esto no puede ser una casualidad. Nos dimos cuenta años después. Pero sí, uno de mis grandes proyectos es ese. La verdad que me lo has quitado. Lo que pasa es que no quiero adelantar acontecimientos, pero sí, tengo en mente hacer una nueva biografía y de un personaje tan importante como él, pues imagínate. Pues también hay cosas. Mi padre es hijo único, pero sí, su padre no lo era. Entonces hay por ahí tías, primos segundos. Hay gente que tiene información sobre mi padre a la que nunca he accedido. Entonces habría un poquito ahí de trabajo de campo. Porque Escotado no era muy dado a hablar de sí. A diferencia de Fernando Sánchez Dragó, que el otro día estábamos en el homenaje y lo reflexionábamos juntos. Es decir, joder, Fernando, tú es que has contado toda tu vida. Pero, o sea, toda tu obra su obra gira en torno a él. Pero la de mi padre, pues claro, ¿dónde le encasillas? ¿En los enemigos del comercio? ¿En qué parte está mi padre? Ninguna. O en Historia General de las Drogas tampoco se le ve a él por ningún lado, hasta que al final hace el bioensayo, y ahí sí que hace lo de aprendiendo de las drogas. Porque me decía ahí, sí. Justamente, Jorge, tú también estás ahora, aparte de estos proyectos que comentas, también estás justamente perpetuando, ¿no?, toda la obra y memoria de tu padre. La segunda editorial, hemos hablado de Memoralia, la segunda es La Emboscadura. La Emboscadura nace en 2017 para difundir globalmente el pensamiento de Antonio Escotado. Así de simple. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que tú te ibas a una librería hace 5 años, pedías un libro de Escotado y como mucho tenían 1 o 2, pero es que mi padre tiene bastantes más de 20. Entonces los libros que se van descatalogando, que van quedando ahí en el cajón del olvido, pues ahí llegó La Emboscadura para rescatarlos, ponerlos en versión electrónica y poder saltar el charco, porque mi padre es conocido en España, es conocido en Sudamérica, pero en Sudamérica no hay ningún libro suyo, es francamente difícil conseguirlos, o sea, te tienen que cobrar el porte, te sale el libro pues a 100 euros, entonces, no broma. Oye, entonces, es sorprendente que no se ha conocido en otros lugares cuando tu padre ha traducido muchos libros de otros, porque si era tu padre era políglota, ¿no? Total, bueno, hablaba bien francés, portugués y español, eso los hablaba muy, muy bien. Luego farfullaba un poquito de alemán, pero vamos, políglota no, pero sí que aprendió castellano fue después de aprender portugués. Eso sí, porque de los 4 a los 14 estuvo en Copacabana ahí en Río, jugando al fútbol en la playa con mujeres en tanga. Imagínate cómo fue la vuelta a la España tal vez franquista.
Todo en gris. Y ahí empieza a mosquearse mi padre. Y eso ya luego se verá en toda la obra, ¿no? Súper. Y cómo, digamos, dentro de estos dos proyectos, cómo podemos darles más difusión o cuáles son un poco los próximos pasos? Mil cosas. Claro, tú piensas que Van Gogh muere pobre, que Mozart muere pobre, que cantidad de genios fallecen en malas condiciones y realmente justicia se les hace después de muertos. Yo creo que el caso de mi padre, sin llegar a tales extremos, a lo mejor sucede lo mismo. O sea, yo querría que mi padre estuviera en todas las bibliotecas del mundo. Y para eso, ¿cómo se hace eso? Pues bueno, eso se hace teniendo mucha determinación, teniendo el apoyo de toda mi familia, que es fundamental. Y nada, luchar, ir abriendo fronteras, ir firmando acuerdos con editoriales. Y bueno, pues yo entiendo que si tú llegas a una editorial americana y le plantas en medio los enemigos del comercio así, se lo dejas encima de la mesa, pues no te lo va a traducir de un día para otro, ¿no? Porque es una obra tan grande, tan ambiciosa, que bueno, pues a lo mejor lo que hay que hacerlo es por pequeños fascículos. Pues bueno, pues hagámoslo en pequeños fascículos. Lo que tenemos que hacer es ser flexibles. El autor ya no está, por desgracia, pero su obra permanece. Entonces mi trabajo es la búsqueda de nuevos formatos y bueno, pues el otro día en TikTok hice una campaña. Tú imagínate esto que ha dejado queda el pensamiento de mi padre. Pero un poco, pues sí, yo he decidido perpetuar su legado y desde luego se lo dije en vida también y él estaba contento sabiendo que era inmortal y que lo sería mucho más. Y bueno, pues espero que en esta labor, en los emboscados, a los cuales os incluyo, porque los emboscados estamos por ahí desperdigados, pero nos tenemos que unir todos en la causa de la libertad, que es donde mi padre partió la pana, como quien dice, ¿no? Entonces es el filósofo de la libertad. La libertad como... Vamos a aprovechar para hacer promoción, dale, ¿no? Por favor. Dale ahí. Aquí yo saco el más personal y que te dedica a ti, en este caso. Hombre, Jorge. Ese sí que es un buen libro, sí. Ese es una pasada, ¿eh? Has visto lo que pasa al final, ¿no? También. Ese es más, claro, la parte... Yo creo que saca la parte más personal y encima lo hace, ¿no? Un viaje de... Joder, de una experiencia como que de querer olvidar algo, de querer traspasar fronteras y cuenta todo lo que hace. Bueno, yo me aficioné a los anacardos porque Antonio Escotado en las playas de Tailandia tomaba anacardos. Claro. O sea que... Los Crazy Nuts, sí. Le volvía el loco. Yo también me pasó lo mismo, acabé tomándolos por él. No. Ese libro está muy bien porque mi padre se baja a la tierra, ¿no? Al terreno, se ensucia a los pies enterándose de cómo cojones un país tan rico en términos objetivos como Tailandia puede ser tan pobre también en términos objetivos. Entonces, pues eso, el principio de los enemigos del comercio, el germen, está en 60 semanas en el trópico. Y ahí hay alguna frase, David, que lo deja entrever, ¿no? Deja un poco de vislumbrar lo que sería un poco la causa de la riqueza y la pobreza de las naciones. Entonces, hasta que no estás ahí sobre el terreno. Por ejemplo, mira, una anécdota que me contaba, me decía, hijo, ¿te puedes creer que el señor que nos alquila la casa, ya te ríes antes de que la cuente, la anécdota? ¿Te puedes creer que el señor, voy a poner la voz que ponía, ¿te puedes creer, hijo, que el señor que nos alquila la casa, le he dicho, si bajas un poco el precio, seguramente alquiles el resto de casas, no solo la mía, porque usted tiene un precio excesivamente caro? Y le dijo, ya, pues yo prefiero una bien vendida que 10 mal vendidas. Entonces ahí ves la diferencia de la cultura, ¿no? El capitalismo. ¿Tú qué prefieres? ¿Alquilar 9 a 900 o alquilar una a 1000? ¿No? Pues bueno, pues ahí preferían nunca bajar de 1000 y tener el condominio vacío. Y estaba ahí mi padre, pues bueno, pues era una de las 1000 y unas anécdotas que hubo. Claro. Se volvía loco un poco. Sí, ahí no puedes hacer un negocio si no es con un tailandés. Esto pasa en más países también. Pero bueno, él ahí un poco fue a empaparse de realidad y luego ya a transcribirla. Absolutamente. Pues en una de sus épocas en las que se empapó también mucho de realidad fue precisamente en la época de Ibiza, ¿no? Entonces, para empezar un poco por el inicio, Jorge, cuéntanos, ¿qué te contaba él de esa época? Porque se fue un poco a vivir una aventura hippie con unas ideas totalmente diferentes a las que tuvo en su etapa final. Que muchos envidiamos.
y fundó, bueno, y montó negocios, estuvo acusado pues por tráfico de drogas y algunas otras cosas. Cuéntanos un poco de esa época. Bueno, pues esa época, la verdad que yo nazco en el 77 y yo creo que la época bestia, mi padre llega en 1971 a Ibiza y ahí se queda hasta que ya va el talego. Son casi 10 años, lo podemos llamar ahí la década amorosa, por así decirlo. Amorosa. Mi padre sí me decía que la única revolución que había funcionado de verdad y que había triunfado era la sexual. Que ninguna otra revolución había triunfado hasta esos niveles. Si lo piensas, la verdad que sí, que la revolución sexual, los cambios que se produjeron se mantienen hoy en día. Aquella época, pues hablar del amor libre, el sexo libre, todo esto, mi padre también decía una anécdota muy bonita, bueno, una metáfora. Decía, hijo, ¿tú te acuerdas que antes cruzaban los españoles la frontera para ir a comprar el Playboy y el Penthouse en Francia? ¿Dónde están el Playboy y el Penthouse ahora? Están en la ruina, no existen estas revistas. ¿Y por qué, hijo? Pues porque anteriormente la virilidad, el deseo estaba embalsado. Era como el agua embalsada, hijo. Y entonces, cada vez que veíamos una pantorrilla, pues ya nos excitábamos. Ahora una mujer te enseña los pechos y a lo mejor ni la miras, ¿no? Porque el agua ya no está embalsada. Eso contaba de que su abuelo Vicente, que sería tu bisabuelo, entiendo yo, que sí. decía que se subía al autobús y al ver del tobillo una mujer tuvo un orgasmo, ¿no? Exactamente, eso es, que el agua estaba tan embalsada que al primer escape de agua, a la primera fuga, pues ya los hombres tenían fugas también. Y bueno, aquella época amorosa, que yo nazco en el 77, tampoco me la pierdo por A o por B, o estoy dentro de una tripa, bueno, lo que sé, lo que me han contado. Mi padre decía, hijo, me he pasado tanto tiempo sacudiendo camas que no sé qué habría sido de mí si no hubiera perdido ese tiempo. Es un poco... es una forma de decir que su erotomanía llegó a niveles máximos. Y bueno, pues yo una vez le pregunté, papá, pero tú, a ver, mujeres, muchas mujeres, has estado con muchas mujeres, ¿no podemos poner un número? Y dice, no, hijo, yo nunca he pensado en eso. Y digo, pero 500 mujeres, ¿has tenido contacto a lo mejor con 500 mujeres? Y me dijo, hijo, es una cifra muy conservadora. Pero, y, Jorge, eso para ti como hijo, al final, tener un padre que ha tenido esas vivencias y que es quien es y que te transmite eso, tiene que ser la hostia. O sea, tiene que ser muy especial. Hombre, es la hostia, igual que la colección porno que teníamos en casa. Que yo el primer problema que tengo así con mi padre es cuando uno de mis compañeros de pandilla canta y dice que vemos el porno de mi padre. Entonces todos los padres de mis amigos de la pandilla fueron a pedir explicaciones a mi padre. Oiga, ¿cómo puede ser esto? Mis hijos están viendo porno en su casa. Y él, ya, me cago en la leche, voy a hablar con mi hijo y tal. Pero bueno, igual que eso, mi padre, todos los tabúes, todas estas cosas que generalmente, pues como puede ser el incesto, no el incesto, la relación con otras mujeres, el adulterio, o la relación con las drogas, o la relación con la erotomanía, pues en casa había drogas, en casa había porno, en casa había todo. No, mi padre nunca nos ocultó estas cosas, siempre nos advirtió de los peligros que podían conllevar, pero la manera que él tenía de educar y eso, pues era lo bestia. En este sentido, no te podía ocultar nada, allá tú, que cada mástil sujete su vela. Mi padre nos ayudaba, pero también hay una parte del camino que la tienes que recorrer tú solo, y ahí no te va a ayudar nadie. Mi padre, bueno, he contado alguna vez que me dejó sin comer por no leer a Plutarco. A ver, como padre era un padre muy especial. Yo siempre le he querido ver más como un maestro, claro. Porque yo de todos sus hijos soy el único que no convivió con él. En esta época de la infancia y en la adolescencia se puede decir, el primer año que estoy con él es con 21 años, y ahí ya pues me pongo a trabajar muy en serio con él. Le digo, padre, ayúdame, enséñame lo que no me has enseñado hasta ahora, por favor, dime por dónde tengo que ir, que yo también noto esto que hablamos al principio de la tinta en las venas, y vamos a dejar de lamentarnos el pasado y vamos a recuperar el tiempo perdido, como diría Proust. Y así fue. O sea, mi padre me empezó a dar conocimientos, listas de libros, verdaderas experiencias suyas que luego yo las trataba de entender y llevar a mi propia vida.
y la verdad que es todo muy, 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 muy positivo. O sea, no. Luego, él ahí en esa época, bueno, está en el talego, como dices, y que escribe, es donde escribe ahí el tratado sobre drogas más importante a nivel mundial, desde mi punto de vista. Y eso lo posiciona un poco de alguna manera como el filósofo de las drogas, ¿no? Durante un tiempo tiene esa etiqueta. Totalmente, es una etiqueta que además él estaba hasta los mismísimos al final de ella. Y decía, todavía se me va a seguir llamando como el de las drogas. Es que no puede ser, por favor. Porque, bueno, mi padre metía las manos en los tabúes, en los avisperos más peligrosos. Y bueno, esto de la historia general, que lo que tú dices es así. No ha habido una obra hecha por una sola persona todavía que tenga una profundidad como la que tiene la historia general. Sobre todo porque como todo lo que hace, o como todo lo que hizo, estaba basado en hechos, ¿no? Entonces tuvo que experimentar mucho y bajarse mucho al barro. Igual que se baja al barro en Tailandia para ver las diferencias entre los países ricos y los países pobres, aquí también se baja mucho al barro y tiene que hacer experimentar mucho, ¿no? Sí, también eso por la parte... Cuéntanos un poco sobre esto. No, eso es la parte fenomenológica, eso de que practica el bioensayo. Eso digamos que es la segunda parte. Lo que escribe en la cárcel no es aprendiendo las drogas. Lo que escribe es historia general de las drogas. Que eso es remontarse hasta antes de Cristo, empezar a ver en todas las culturas cómo ha sido su relación con las sustancias sagradas. Entonces, si tú te vas y haces un análisis pormenorizado de la historia desde ese punto de vista, te das cuenta de que las drogas han estado ahí siempre. Y que generalmente nunca han supuesto un problema, salvo cuando se las ha prohibido. Entonces, mi padre lo que pudo entrar es en las bibliotecas de Viena, en la biblioteca en concreto donde está todo el cotarro, por así decirlo, de las leyes que imperan ahora mismo sobre la distribución y uso de drogas en Europa, están ahí en Viena. Y mi padre, como trabajaba en la ONU, era contratado eventualmente como freelance porque era muy, muy buen traductor. Lo hemos hablado antes un momento, pero habrá traducido unos 50 libros, entre ellos Newton, Hobbes, Jefferson, Bakunin, o sea, gente importante. A Newton directamente lo traduce en latín, los principios matemáticos. Bueno, entonces ahí en la biblioteca de Viena, ahí pudo obtener muchísima información que no es accesible normalmente para un humano normal y corriente. Y él entró ahí. Me acuerdo también que me contaba que una vez le pillaron, porque claro, no debía estar ahí. Él estaba como de traductor encargado de algo, pero no tenía autorización para leer esos archivos que luego sí iban a constituir parte del libro. Y justamente, además, historia elemental, o sea, relato cortito, fácil de leer. Sí, eso es una conferencia que le pidieron que hiciera un resumen y se marcó ese resumen. Pues eso, hay que leerlo y hay que informarse porque es fantástico para luego justamente esta historia general, donde ahí sí que, como bien dices, hace el bioensayo y eso es algo completamente diferente. ¿Cómo como familiar vives eso sabiendo, ¿no? Toda esa información que es un vivido? Claro, mi padre eso sí que lo utilizaba un poco para educarnos, ¿no? O sea, el imperativo categórico de Kant, que dice que debemos de actuar de tal manera que nuestra manera de actuar sea un ejemplo para los demás. Eso te autoimpone una disciplina y te autoimpone una manera de actuar en la vida que mi padre siempre trataba de trasladarnos y de ejemplificarla. O sea, si tú quieres poder dar a alguien una lección sobre algo, tienes que ser muy experto en ese algo. Entonces, yo no te puedo decir que te peines bien si tú vas siempre despeinado, ¿no? Entonces, mi padre decía con el tema de las drogas en concreto, pues actuad con mesura, con elegancia. Por favor, no seáis torpes, no seáis grotescos, no hagáis comportamientos ávidos. Comportaros con mesura, con elegancia y entender que drogarse es una bella arte. Igual que puede ser pintar, igual que puede ser escribir, también a la hora de tomar drogas como vía de conocimiento hay que tener unas normas y unas premisas que descartan la avidez, el egoísmo y bueno, pues muchas cosas que la gente que toma drogas, pues porque una pequeña parte actúa tan mal sobre ellas que cae sobre los demás. Digamos a lo mejor que pagan justos por pecadores. Digamos que por cada 10 personas que usan
usan una droga, hay uno que da problemas. Bueno, pues ese uno se le amplifica y se hace creer que es la sensación de todos, cuando no hay nada más disparatado, ¿no? O sea, y no vamos a prohibir los coches porque hay gente que va a 300 por hora. Pues sí, habrá alguno que va a 300, pero no todos. Y un poco aquí, porque esto lo cuentas en este foro y obviamente pues no podemos estar más de acuerdo, ¿no?, contigo, pero ¿cómo era para tu padre contarlo en los platos de televisión en los 80 y los 90 y cuando era el problema social número uno y llega tu padre y dice, no, es que las drogas curan, no matan? Claro, es que mi padre barrió las calles de yonkis, si lo piensas, cada vez que salía desaparecían 1000 yonkis. ¿Por qué? Pues porque realmente se les acababa la coartada, el discurso. A ver, tú imagínate, tú eres un tío que no te apetece hacer nada, que no te apetece currar, no te apetece esforzarte, no te apetece tal, y joder, la heroína es una vía de escape. Es que yo iba muy bien, pero pasó por delante la heroína y me atrapó, como si las drogas tuvieran capacidades atléticas, ¿no? O morales, de que fueran buenas o fueran malas, ¿no? Son neutras. Entonces, cuando salía mi padre por la tele y decía, perdone, yo también he tomado eso, que a su hijo le ha convertido en una piltrafa, a mí me ha convertido en un profesor bastante competente. Entonces, la culpa no es de la sustancia, sino el uso que le demos a la sustancia. Y me acuerdo que era el problema número uno en mi época, en mi adolescencia. Las drogas, pues bueno, en la Norteamérica de Nixon también, acuérdate la cantidad de gente que hay en la cárcel por un delito que es contra la salud pública, y tú dices, pero ¿alguien me ha denunciado? ¿A quién le he hecho yo mal? No, a nadie, pero es que eso nos da igual. O sea, son delitos de lesa majestad, que es que es un delito que no se ha cometido, o sea, delito contra la salud pública, pero especifique un poco más. No se especifica más. Y ahí te quedas. Pues nada, mi padre combatió eso y ahí se obtuvo una popularidad enorme, y nosotros, pues cada vez que había un programa de drogas, todos íbamos a grabarlo y a verlo, a decir, a ver qué pasaba esa vez. Pero siempre acababa convenciendo al público y se hacían debates en aquella época que decía, esta es la opinión de la gente ahora, y al final del debate se va a volver a hacer un baremo sobre la opinión de la gente. Y joder, siempre convencía a la audiencia. Tu padre no solamente sobre las drogas, pero hablabas de los delitos de lesa majestad y ha hecho mucho en ese aspecto, la moral versus el derecho. Ha marcado un precedente en ese aspecto. Totalmente. Es que hasta mi padre no había... Me estoy moviendo, no sé si esto está... No te preocupes. ¿No pasa nada? Vale. No pasa es que nada. me va a pillar una birra en su honor, ¿eh? Como debe ser. Como debe ser, él antes siempre de hablar, se me decía los labios con algún licor. Es lo que voy a hacer yo en su honor. Me estabas preguntando, discúlpame, ¿puedes repetirme? Sí, sobre que tu padre también abogó mucho o ha hecho cambiar mucho las mentalidades sobre los delitos justamente de lesa majestad, como bien comentabas, ¿no? El derecho versus la moral y toda su obra va un poco en ese sentido. Sí, en ese sentido mi padre lo definía como, hijo, jamás confundas derecho con legislación. Yo, pero, ¿y esto? ¿Por qué, papá? Y dice, pues porque no tiene nada que ver. O sea, el derecho permanece y está ahí y va a seguir estando. En cambio, la legislación cambia cada 4 años. Si tú eres político, tienes la capacidad de cambiar las leyes, pero no el derecho. Ahí está un poco la diferencia. Hay un libro en concreto que versa sobre esto. Se llama Majestades, Crímenes y Víctimas. Y lo he rescatado yo, lo hemos empezado a editar en La Emboscadura este año, y yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque ahí expone en casos concretos pues lo que estamos hablando, delitos sin víctima, que es una verdadera aberración. Y bueno, en cuanto a derecho no tiene lógica, en cambio la legislación pues sí la tiene toda. Pero es que no hay que confundir derecho con legislación, igual que Estado y gobierno. O sea, mi padre abogaba por el Estado, pero detestaba el gobierno. A ver cómo lo entendemos. Hegel, que era uno de sus grandes maestros, también cree en el Estado. Hay que ser ácrata para no creer en el Estado. Y mi padre no era ácrata. O sea, lo que sí que detestaba era la clase política, entendiéndola como el precio que tenemos que pagar, la penitencia que tenemos que hacer por la democracia.
Y bueno, la democracia es lo que conocemos por ahora, pero es que fliparían los griegos si levantaran la cabeza ahora a Pericles, diría, pero ¿cómo es posible? Porque es que ellos no estuvieron ni 100 años de democracia. Nosotros fíjate lo que llevamos ya. Y se va viendo que tienen muchos problemas la democracia. Lo que está claro es que pues, de lo que conocemos por ahora es el mejor sistema, pero ni muchísimo menos es perfecto. Muchísimo. Y nada puede decir que no vaya a cambiar en el futuro o que las cosas no vayan a ser diferentes hacia algo que se puede considerar mejor. Y eso era... Vamos a hablar ahora, si te parece, Jorge, un poco de también lo que supuso Los enemigos del comercio, ¿no? Otra de sus obras, bueno, la obra más importante, según sus propias palabras. Sí, sí. Y un poco cómo la escribe, ¿no? Porque tarda tantos años en escribirla. Y se empieza, aunque ya habíamos hablado que quizás en 60 semanas en el trópico ya de alguna manera hace el cambio de su ideología. Ya se empieza a ver eso. Sí que es quizá con la obra de Los enemigos del comercio cuando empieza a tener más popularidad en redes, sobre todo, y a ser visto como pues como un poco un gurú del liberalismo, de alguna manera. A ver, es un proyecto tan ambicioso, mi padre casi lo deja a la mitad, ¿eh? Esto lo reconoce y la verdad que fue duro en su día. Yo me acuerdo de las dudas que tenía mi padre sobre el proyecto porque ya a medida que iba estudiando cada vez se iba haciendo más complejo. Y bueno, mi padre lo empezó en 2007, sale el primer tomo y el tercer tomo en 2017. Digamos que ahí hay 10 años. Pero es que para escribir el primer tomo, pues también le llevó, pues desde el 2000, que es cuando publica 60 semanas en el trópico, ya empieza, digamos que del 2000 al 2017 es el tiempo que tarda, ¿no? 17 años en hacer una obra. Sí, volvamos a repetirlo. 17 años en hacer una obra. Pues esto permite al autor cambiar de opinión mientras va haciendo la misma obra. Esto era uno de los fenómenos que a mi padre se le recordará como la persona, el filósofo que se vanagloriaba de estar equivocado. Es que para organizar eso, para estructurar todo eso durante 17 años, justo antes de hablar contigo, lo comentábamos con David, en 17 años efectivamente tienes tiempo casi hasta que, o sea, para que cambie todo. Es tremendo. Todo va cambiando. Pero lo bueno es que mi padre era permeable, se dejaba influir, se dejaba cambiar de opinión. Este libro pues le dio mucho sinsabor al principio, cuando te digo que casi lo deja, pero luego era tal satisfacción, veías a mi padre tan feliz de decir, joder, lo he conseguido, misión cumplida, ya me puedo morir tranquilo. Mi padre sabía que ese libro era inmortal, igual que también lo es Historia General. En cuanto lo traduzcamos y lo mimemos un poco y lo movamos, son libros sobre los dos miedos fundamentales del ser humano, el miedo a uno mismo y el miedo a los demás. Se podría decir que el miedo a uno mismo se puede ejemplificar con el uso de las drogas. Hay gente que no le gusta tomar drogas porque la persona que aparece no le gusta, pero es que esa persona es él mismo. Lo que pasa es que no le gusta verse a sí mismo alterado, muy bien, respetable, pero igual también pasa cuando tienes miedo de que tu vecino se haga multimillonario y tú te quedes ahí mirando cómo él va en el yate. Entonces ahí empieza el miedo a los demás, que también entroncaría con el comunismo y el pobrismo, que es esa palabra que la acuña y que define muy bien lo que sería la santa pobreza. Y es que, bueno, pues con Jesús los pobres eran poco menos que la clase social mejor vista. En aquella época ser pobre te garantizaba una serie de cosas que hoy en día ya le gustaría a los pobres. Pero bueno, se santificaba, ¿no? Como que el pobre tendrá en el cielo lo que no tiene en la tierra, que habrá un momento en que los últimos serán los primeros. Y ahí está el pobre siempre en una posición ventajosa. Bueno, mi padre ese libro me piensa que es una historia del mundo. Los enemigos del comercio. Y Historia General de las Drogas también es una historia del mundo.
Lo que pasa que he visto desde un crisol o desde otro crisol, pero como filósofo lo que él hacía era preguntarse el porqué de las cosas y a través de los hechos, no de las opiniones, no de los prejuicios, no de las ideas de otros, sino acudiendo siempre a las fuentes primarias. A él no le importaba leer a Aristóteles en griego, porque hemos dicho era políglota, más bien leía un poco a los griegos, pues ese griego lo controlaba, luego no lo hablaba, pero o a Freud en alemán, o sea, a él cuando realmente te gusta un autor te gusta leerlo en su propia lengua. Y bueno, hasta esos niveles llegaba Escota. Y ese libro marcaría un antes y un después, tanto para él como para también la sociedad. Tú piensas, lo que ha sacado es la edición número 15. Que este libro tenga 15 ediciones es una verdadera sorpresa, pero es que ya va por la 19. La que tú tienes es de hace un año o algo así, ¿no? Yo creo que 1 o 2. 2 años, ¿no? Pues va por la 19 ya. Y eso es un logro para la editorial, que no se lo puede creer, y claro, porque estos libros en principio no son rentables, pero claro, este libro ya empezó a ser muy rentable a partir de la edición 8 o 10. Entonces, Enemigos del Comercio va a ir más adelante. Yo tengo ideas, lo que pasa es que no las comento, pero creo que se podría partir más, para hacerlo más accesible a todos los públicos. Luego piensa que la vida de mi padre es totalmente cinematográfica. Sí. Hay un antes y un después que habrá que poner ahí a trabajar unos guionistas. Y además cambia mucho, o sea, ahora que hablas de su vida, su pensamiento también cambia a lo largo de su vida y nos ilustra a los más jóvenes ya con la experiencia de los años, nos permite tener un prisma diferente ya cuando leemos su obra antes, ¿no? De cumplir esos años. No. Sí, no, sin duda, lo que la lección que nos da es, a mí me recuerda a Sócrates invariablemente, ¿no? A Sócrates lo matan porque iba por ahí diciendo que si yo no sé nada, yo no sé nada, yo no sé nada, y le decían, como vuelves a decir que no sabes nada, te matamos, Y el tío, que no sé nada, venga, pues te matamos, tío. Vuelve a decir lo que no sabes nada, pero si es que el oráculo acaba de decir que eres la persona más inteligente de toda Atenas. No, pues el oráculo debe estar equivocado porque yo no sé nada. Venga, pues nada, hay que matarlo. Pues mi padre igual, mi padre piensa que al final en sus últimos años decía, si yo me he equivocado, si yo no quiero ponderar nada. Piensa que los Enemigos del Comercio no tienen ideología. Lo que va pasando es que el lector va sacando sus propias conclusiones, pero él no expone en la primera página, oye, esto es así, esta visión me ha permitido darme cuenta de ta. Sí, ha sido así, pero de manera, él lo llamaba neutralidad valorativa. Yo creo que se entiende bastante bien que es eso, valorar las cosas de manera neutral. Se agradece que parta de los hechos y que cuente los hechos y sea él mismo el que a través de los hechos se vaya haciendo también su propia opinión y te la deje a ti para que tú luego te hagas la tuya, que eso es un poco lo Exacto. Y contabas antes, Jorge, de que su vida da para película, yo creo que también para una trilogía, por lo menos, no para una sola. Y a mí, en una entrevista que tuvo, me gustó mucho una frase que dijo, yo en valentía me pongo un 9/10, probablemente por esa soberbia y esa humildad que decías, porque seguramente es un 10/10, ¿no? Sí. Cuéntanos alguna cosa que tú destaques de su vida a nivel eso, de valentía o de cosas extraordinarias que te vengan a la cabeza. Pues cortar encinas. Yo con mi padre me he bajado en Ebros que parecían imposibles. Mi padre era un gran leñador. Y bueno, me has dicho eso. Valentía, por ejemplo, pues sí, me acuerdo el día que bajamos un enebro que era dificilísimo, que teníamos que entrar ahí en el tocón que estaba rozando una piedra y bueno, yo lo veía imposible y él me decía que no, hijo, que no, ya verás. Y nada, ciertamente nos llevamos el enebro a casita. Porque de hablar de ir con el Vietcong eso no era algo valiente.
No, yo no sé hasta qué punto esa historia es realmente verídica. Yo lo que sé es que no estaba con él para poder ratificarlo. En cambio, lo de la leña, sí, eso estaba todos los días, o si no es todos los días, día sí, día no. Íbamos a cortar leña y los leños tenían nombres y apellidos cada leño. Y cuidado con este leño, que lo tengo reservado para este día, hijo, ni se te ocurra quemarlo. Ni se te ocurra quemarlo. Y luego, pues haciendo el surco, ¿no? La importancia de que fuéramos en la misma dirección, él y yo, porque cortábamos con una sierra sueca de estas que cada uno coge de un lado. Y luego también me enseñó a manejar el hacha. Y bueno, pues eso es el escotado bucólico, que no sé si la gente conoce, pero también lo había. Era un padre que su lección fundamental en aquella época era llevarme de leñas con él. Y ahí, bueno, pues íbamos hablando un poco de todo. Veíamos atardeceres y él me decía, ay, joder, si no fuera daltónico seguro que me gustaría más, hijo. Porque era daltónico. ¿Tu padre era daltónico? Sí, totalmente. Se enteró en la mili. A mí se enteró bien cuando casi matan a un brigada o algo, porque era bandera roja, no disparen, bandera verde, disparen. Y claro, él se equivocó de bandera y ahí casi pues dispararon cuando tenían que cubrirse. Bueno, hubo un follón. Sí, esta anécdota no la conocía, ¿eh? Pues la hubo. Sí, él hizo 2 milis, una en el calabozo y otra afuera. Y entró como alférez y salió como cabo raso. Es un caso de involución. Él no aceptaba órdenes de nadie. Y ahí, pues imagínate, ¿no? En la mili, que se basa en obedecer, pues lo llevó fatal. Nada que ver, pero yo tengo mucha curiosidad con un tema, que es que tu padre era músico también y bastante bueno, que en un documental suyo... Tengo aquí su guitarra. Es lo que te iba a decir. Él tenía una guitarra Ramírez, que es una auténtica delicia. Te voy a enseñar. No, bueno, tenía dos. Tenía y luego, Ramírez. Yo he oído de una Gibson SG del 70. Esa es la que te voy a enseñar. Que recuperó con la venta de Amnesia, que eso es a día de hoy una auténtica reliquia. Lo vas a ver tú y tu audiencia en exclusiva total. Ya no es esta maravilla. Este momento es único. Único, la SG de Escota. Porque él decía que cuando traspasó a Amnesia se llevó la mesa de mezclas, esa guitarra y poco más dinero. Poco más. Aquí lo vemos, tal, con sus rótulos de Pifón. Bueno, y vamos a sacarla. Sí, la leyenda cuenta que es la de Franz Zappa, directamente, ¿vale? Pero es la leyenda, ¿ok? Chan. Madre mía. Sí, una verdadera maravilla. O sea, aquí es donde Escota hizo Amnesia y donde le empezaron a llamar Escota el Melenas, el terror de las nenas. Qué pasada. ¿Pero tú la usas un poco? ¿O? Sí. Nos ha inculcado a varios hijos el placer por tocar. Madre mía. Sí que la usamos. Esta lo que hay que hacer es enchufarla, porque si no... Claro. Bueno, ahí la dejamos, ¿eh? Esta Gibson SG, maravillosa. Maravilla, Jorge. Muchas gracias por enseñarla. Qué maravilla. Nada. Yo pensaba que eso hubiera desaparecido, ¿no? Porque tantos años... No. Y además ahora que estamos con líos del testamento y todo eso, ha salido a reducir esa guitarra. Sí, es parte de su ajuar. De su legado, claro. Sí. Tenemos la Ramírez, que está ahora mismo reparándose. En Ramírez tenía una pequeña rajita y la están reparando porque también la querían exponer. Claro. Ramírez iba a hacer una exposición con guitarras de gente así conocidilla. Y bueno, pues en cuanto se recupere volverá a nuestras manos. Esa es una verdadera joya. Hay algún vídeo suyo en YouTube que he subido tocándola y la verdad que... Hay un audio suyo tocando algo de Fleetwood Mac, ¿puede ser? Sí, Go Your Own Way, sí, exacto. Sí. Bueno, fantástico. Tocaba muy a menudo. Sus grandes hobbies eran el ajedrez y la guitarra. Y las leñas, eso aparte de leer y escribir. Qué bueno. Pues Jorge, ya para un poco ir terminando, vamos a... una de las cosas que también quiero saber y que nos cuentes es, al final de sus días, ¿no? Él tuvo muchas visitas, estuvo en Ibiza y tuvo muchas visitas, ¿no? De muchas personalidades, entre otras, si no estoy mal, corrígeme si me equivoco,
Florentino Pérez, que no sé hasta qué punto tenían relación, admiración de uno a otro, que es lo que de Florentino ha escotado, porque escribía para un medio madridista. Sí, bueno, no es madridista exactamente. La Galerna es un diario online que va sobre madridismo, pero bueno, lo que realmente conocía, mira, aquí están. La Forja de la Gloria. No sé si es eso lo que estás haciendo. Florentino con mi padre. Eso es. Bueno. Encuentro de titanes. ¿Qué encuentro de titanes? Se adoraban mutuamente, ¿eh? Mi padre le tenía mucha admiración a Florentino por todo lo que ha hecho en el Real Madrid. Mi padre ha sido madridista desde los inicios. Mi abuelo le llevaba al campo. Lo que pasa es que él era todo lo contrario a un hincha, todo lo contrario a un fanático. Entonces él veía el fútbol de manera filosófica. Eso significa estar sentado con una pierna cruzada encima de la otra y no moverse, ni dar gritos, ni enfurruñarse, ni nada. O sea, mi padre lo veía de una manera objetiva y decía, cuando juega bien el Madrid, muy bien. Cuando juega mal, que lo goleen, que lo destrocen. Y nada, pues el que gane el mejor. Mi padre veía el fútbol de una manera ecuánime, trataba de ser ecuánime y bueno, en esto del fútbol es muy sorprendente que haya alguien ecuánime, porque se trata de precisamente lo contrario, ¿no? De dejarte llevar ahí por la pasión desaforada, aunque sea en el último minuto con una falta injusta ganar y tal. Pues no, ahí mi padre era rotundamente frío, era un ser que miraba el fútbol un estoico, era un estoico. Sí. No se dejaba influenciar, sí, por las pasiones externas, sí, lo miraba estoicamente, de lo que cabe hasta donde se puede. Se hizo más de 200 crónicas en la Galerna, que ahí están, y cualquier persona las puede consultar, y esa Galerna, esas crónicas en la Galerna fueron el germen de la Forja de la Gloria, que yo le insistí muchísimo, venga, cuéntanos esto, viejo, cómo era lo de jugar en la playa con Cici. Y ahí lo cuenta y está bastante bien. O sea, yo, si te das cuenta, cuando yo entré a trabajar con él, le saco esas dos partes autobiográficas, que es la del fútbol y la de Ibiza, mi Ibiza privada. Ahí cuenta, en mi Ibiza privada es la primera vez que mi padre escribe en primera persona sobre él mismo, haciendo un poco de dragón, que hemos hablado antes. Y bueno, a mí me gusta mucho porque la prosa de mi padre no es porque sea mi padre, sino creo que es muy lograda, mi padre no escribe por escribir, o sea, cada frase se ve que está totalmente meditada, hasta el punto de que llegó a proponerse escribir sin adjetivos, acordaos, de que en Los enemigos del comercio hay partes que están sin adjetivos, que si tú lo intentas es verdaderamente complicado. Sí, solo tiene que estar muy rebuscado ese planteamiento, porque vamos, yo no conozco a nadie que lo haya hecho. Pero mi padre era un orfebre del lenguaje, le encantaba quedarse toda la tarde mascullando una misma frase hasta que la frase encajaba perfecta, ¿no? Eso lo debió aprender de Ernst Jünger, que es uno de sus maestros también, que era un escritor a la vez que fue militar, participó en las 2 guerras mundiales. Y bueno, este señor había recibido 18 impactos de bala y murió con 103 años. O sea, un verdadero fuera de serie. Y bueno, pues mi padre ahí con el lenguaje trataba de ser lo más ecuánime posible también. O sea, nunca le verás metiéndose en cuestiones personales. Siempre trataba de rehuir. Es cierto que alguna pincelada vemos, pero si no llego a estar yo ahí, venga padre, cuéntanoslo, no nos lo cuentas, lo de Ibiza, pues que está muy divertido. Te tendremos que dar las gracias por ello. Bueno, y por el canal, ¿no? Evidentemente, que es el enlace perfecto ya, porque Real Madrid, fútbol, es casi la hora. ¿Cuáles son casi no sé si tú, David, te quedaba algo en el tintero todavía, pero yo, Jorge, te quería preguntar ¿cuáles son un poco las próximas etapas o lo próximo que podemos esperar de tu padre que te apetece comentar, si se puede comentar? Tengo mucho, no sé hasta dónde puedo comentar, pero bueno, para que calmar a la audiencia, que me lo preguntan día sí, día no, el diario personal de mi padre, ¿vale? Wow. Os lo voy a enseñar. Bueno. Bueno, esto sí que es fuerte, ¿eh? Esto sí que no lo ha visto nadie. Tachan, tachan, tachan. Tachan, tachan. Tachan, tachan. Tachan, tachan, tachan.
O sea, nos estás enseñando ahora mismo en primicia el diario. Bueno, no se ve, está blureado y casi que mejor. A ver cómo lo hacemos. ¿Se ve algo? Se ve escrito, pero no se Se intuye logra mejor. adivinar nada. Se intuye y mejor, te diría. Ahí se ve mejor la caligrafía. Sí. Wow. Oye, Bueno, tenía una letra, escribía muy grande. Sí, muy bonito, muy bonito. No, así como, no tan grande. A ver, ¿podéis? ¿Se aprecia algo? Es que, claro, no sé hasta qué punto. Creo que tienes la cámara, el blureado puesto, pero bueno, no. Bueno, da igual. Esto es una verdadera joya. Mi padre decía, hijo, esto os lo dejo para que lo publiquéis vosotros, pero con esto pagaréis de sobra los gastos de mi entierro. Eso decía el cachondo. Y entonces esto es lo que puede esperar el público desde ya. Esto va a salir el próximo año. No sabemos cuándo, si en verano, en Navidades o en la Feria del Libro, pero es el diario de mi padre, diario personal. Se empieza en 1991 y acaba en 2017. Wow. Entonces el lector puede imaginarse de algunas joyas que hay ahí. Mucha parte es farmacológica, en la que él describe por qué toma lo que toma y cómo lo toma y qué tal le sienta lo que toma, sí, hasta que da unos números muy precisos. Y él decía, no lo publico en vida porque creo que si lo hago me van a quemar la casa, hijo. Posología perfecta, ¿no? Sí, después de tratar muchas diferentes sustancias, él encuentra, por así decirlo, la ecuación farmacológica ideal para todo ser humano que está envejeciendo. Mi padre muere eufóricamente, o sea, mi padre es feliz hasta el día antes, por así decirlo. Yo me acuerdo que me miraba a los ojos una vez con 78 años y me dijo, hoy es el día más feliz de mi vida, hijo, o será mañana. Claro, yo no lo podía creer, ver a una persona con 78 años tan contenta, tan feliz y esperando la muerte, pero esperándola con regocijo. Nada, ninguno, absolutamente, diciendo, pero hombre, pero muerte, ¿por qué estás tardando tanto? O sea, ven aquí ya, que quiero descansar contigo y si es posible eternamente. Él tenía la sensación de haber cumplido, de trabajo bien hecho y quería descansar. Y la verdad es que por eso la última lección que nos dio fue esa. Y de ahí es donde yo he colegido ya otra frase, no sé qué tal os parecerá, pero es algo así como que la meta de todo ser humano en la vida es morir tranquilo. No hay otra meta, ¿no? ¿Y cómo mueres tranquilo? Bueno, pues haya cada uno, ¿no? Lo que piense. Pero yo lo he visto en primera persona con mi padre y bueno, a mí me gustaría también enfocar ese trance de la manera que él lo ha enfocado, que ha sido verdaderamente espectacular. O sea, para mí o para cualquiera que lo vea, Antonio Escotado se ha marchado engrandeciendo su leyenda, porque ha puesto él, más o menos él se fue a Ibiza a morirse, ya sabíamos que de ahí no volvía, sabíamos cuándo iba a fallecer, pero bueno, un poco él manejó todo esto casi hasta el último minuto, ¿no? Entonces, esa es una lección que nos llevamos, la última. Porque era un poco riesgoso, o sea, una gran cabeza es también la posibilidad de un gran patinaje, ¿no? Nos daba miedo a lo mejor, joder, Escota, el día que pierdas la cabeza te vas a poner a decir burradas, porque ya estás diciendo burradas, pero son todas racionales, pero el día que dejan de ser racionales, pues no llegó ese día, o sea, mi padre murió con las facultades intactas. No dejó que llegara a mermar. El Parkinson que tenía no dejó que avanzara más. Wow. Pues Jorge, un auténtico lujo poder estar aquí contigo, la verdad, y que nos hayas enseñado todo. Nosotros, tú nos has enseñado 2 o 3 cositas que, bueno, son auténticas joyas, ¿no? La guitarra, el diario personal y, claro, yo... Nunca lo he enseñado, Nunca lo he enseñado antes. Te quería enseñar nuestro humilde homenaje, que es nuestra camiseta de Tabús, con aquí frase también de Antonio Escotado. ¡Qué buena! Y eso nunca tiene fin. A mí lo que me gusta es estudiar, ¿no? No admito estancamientos y a mí lo que me gusta es nunca tiene fin. Este es el... Me encanta. Programa. Qué buena. Y esa camiseta me la vas a mandar. Te la mandaré, por supuesto.
Nos pasas ahora la dirección y... Perfecto. Y también está a la venta por si algún lector la quiere. Nosotros de momento no estamos, somos como el tailandés que no hace negocio, sí, ¿no? Pues con las camisetas no estamos haciendo negocio. Sois enemigos del comercio. Exactamente. Pero no se puede adquirir entonces, porque a lo mejor, joder, la gente la quiere. Para ti sí, ¿no? Para ti sí. Tú la podrás adquirir. Es un producto exclusivo. Es muy exclusivo, exactamente. Pues nada, mejor que me tengan envidia, di que sí. Jorge, un auténtico placer, muchísimas gracias. Lo mismo esperamos poder volver a coincidir contigo y que nos sigas contando, pero hoy te habíamos prometido un ratito y hemos pasado un rato fantástico contigo. De verdad, muchísimas gracias. Cuando queráis, gracias a vosotros. Muchas gracias. Y viva Escota, hasta siempre. Chao.